María Aymerich é investigadora de doutoramento no Departamento de Física Aplicada da USC e gañou o premio para investigadores mozos no que se recoñece o traballo de científicos menores de 28 anos. Moi boas tardes, María. Hola, buenas tardes. Para explicar en que consiste o dispositivo que deseñastes de simulación de vasos sanguíneos, primeiro, compre falar un pouco das múltiples aplicacións que teñen os láseres. Unha delas é a de facer horadar materiais e poder facer o que se chama microfluidos. Explícanos un poquinho isto. Bueno, realmente no haces los microfluidos, lo que puedes hacer son estructuras, ¿no? La tecnología láser permite, pues como comentabas, ¿no? Hacer estructuras con una precisión que llega a... en el caso de los que tenemos nosotros aquí en el laboratorio en Santiago, a la micra, ¿no? Permite llegar a la micra, pero también permite llegar a dimensiones mayores. Nosotros ahora mismo estamos haciendo estructuras que imitan de algún modo a vasos sanguíneos un poquito más grandes, ¿no? A coronarias, que son más o menos del orden de los milímetros. O que fai o láser, de algún xeito, é quemar unha parte do material e deixar ese oquiño onde se crea a canle coas características que vos desexades. Efectivamente, lo que hace el láser cuando llega al material, ¿no?, en el que estés trabajando es, finalmente lo que hace en este caso es retirar el material. Se va haciendo, ¿no?, va como comiendo el material por ahí con una precisión excelente. E que características teñen que ter ese material sobre que incidides o láser? Ten que ser un materiais especiais ou pode ser calquera clase de material? No, nosotros, según el material que trabajes, pues necesitarás unos parámetros u otros, ¿no? Pero en general puedes hacerlo con diversidad de materiales. Nosotros en particular trabajamos con vidrio comercial, ¿no? Como el vidrio de las ventanas. Pero bueno, se puede trabajar con metales, se puede trabajar con plásticos, muchísimos materiales. E no caso da simulación de vasos sanguíneos, que é o interesante? Que ten de especial a hora de reproducir, de mimetizar estas estructuras biolóxicas? Pues, lo interesante es que si tú tienes un dispositivo, ¿no?, en tu laboratorio que imita, ¿no?, un vaso sanguíneo, puedes estudiar qué es lo que le está pasando ahí dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres estudiar el flujo de la sangre o quieres estudiar cómo el flujo de la sangre afecta a la deposición de células tumorales que están en el torrente sanguíneo, ¿no?, pues eso te lo permite hacer. Que características teñen os vasos? Porque teñen que ter non unha estrutura lisa, senón unha estrutura rugosa. Efectivamente, tiene una estructura rugosa y esa rugosidad la conseguimos mediante el proceso láser, ¿no?, el de la retirada del material. En ese proceso ya se genera una rugosidad y luego a mayores nosotros mediante un tratamiento térmico controlado, ¿no?, también con unos determinados parámetros, ese valor de rugosidad podemos modificarlo. E a idea é que aí se podan depositar células para facer precisamente máis parecido ao que son os vasos reais. Sí, efectivamente. Una vez está hecho el dispositivo sobre vidrio, ¿no?, lo que se hace es una copia, una réplica en un tipo de silicona que se llama PDMS, que copia perfectamente cualquier estructura que tengas y después, vamos a... Esa parte del trabajo la realizamos en el IDIS, ¿no?, en colaboración con los grupos de oncología y de cardiología de allí. Y lo que se hace efectivamente es cultivar, hacer crecer células endoteliales alrededor de todo ese armazón para que imite mejor, para que imite en realidad, ¿no?, cómo sería un vaso sanguíneo. Cando se traballa con fluidos desas dimensións, teñen unhas propiedades que non son equivalentes ás que podemos atopar, por exemplo, nun río. Teñen propiedades diferentes. Bueno, efectivamente, los fluidos no puedes comparar efectivamente, ¿no?, un río con un canal de las dimensiones que estamos tratando ni con uno más pequeño. Pero tiene una serie de física detrás que hay que tener en cuenta y para ello, contamos con la colaboración. Como ya te he dicho a lo largo de esta entrevista, hay muchos grupos, ¿no?, trabajando en esto. Y uno de ellos es un grupo dedicado a fluidos, también aquí en física, en la Universidad de Santiago de Compostela, que se dedica a lo que es la simulación más a nivel computación, ¿no?, de ver la dinámica de fluidos ahí dentro. Porque un dos puntos nos que ti estás estudiando é que pasa cando hai unha bifurcación. Que ten de especial estas zonas?
Claro, nosotros ahora mismo, una vez tenemos el dispositivo, estamos centrados en alguna aplicación, ¿no? En poder seguir adelante. Y estamos viendo qué es lo que pasa en las bifurcaciones de las coronarias. Por ejemplo, nosotros intentamos determinar si tener una bifurcación que tiene un ángulo mayor o un ángulo menor determina que puedas tener una probabilidad mayor o menor de que células tumorales que están circulando en el torrente sanguíneo se depositen más o menos. Es ahora mismo lo que estamos mirando. También ver cómo se comportan esas células endoteliales, es decir, si están, por así decirlo, más cómodas o menos cómodas cuando haces pasar sangre según el ángulo en el que se separan los vasos, sea uno u otro. Esa é unha última pregunta para rematar. Que nos saímos un poquinho deste dispositivo, pero é complicado explicar óptica a nenos de 6 anos. Bueno, yo creo que es como todo, hay que adaptarlo. Yo creo que no, que se puede hacer y se debe hacer. De hecho, bueno, junto con un grupo de estudiantes tenemos montada una asociación que se llama USC Student Chapter y que precisamente nos dedicamos a la divulgación de la óptica orientada a colegios. Y hemos participado en experiencias con niños de 6 años y entienden mucho, les gusta mucho y es un público muy agradecido. Pois coñecemos un poquiño do traballo que fai María Aymerich de como utilizando láser fabrican estes pequenos canais que simulan o que son os vasos sanguíneos para estudio de patoloxías cardiovasculares e tumorais que ven de recibir o premio a científicos menores de 28 anos da Real Academia Galega de Ciencias. Grazas, María, por atender a nosa chamada. Muchas gracias. Hasta luego.